Si alguien te dijo que la historia es aburrida, dale la vuelta. ...360 grados de historia. Hola, comunidad de escuelas secundarias técnicas. Es un placer regresar a este programa que seguramente ya lo extrañaban porque nos encanta aprender de historia con Juan Gómez. Por fin nos levantó el castigo. Sé como no nos contestan las preguntas que hacemos a la mitad del programa correctamente. Creo que Juan se enojó un poco y dijo, no voy a programa. Y hasta ahorita que Susana y yo nos hincamos, le dijimos, le rogamos, por favor, no Juan, regresa. No. Los chicos de técnicas quieren aprender más historia. Fue que nos dijo, bueno, está bien, regresaré a hablarles de la independencia de México. Hola, Juan. Vas a ver. Después de la queja que ya la acabo de hacer pública. Sí, oye, pero no fue así. Lo que pasa es que sí tenemos muchos compromisos y se nos complicaban los tiempos. Entonces... Desde que sales en tele ya te has vuelto más famoso. Ay, no va por ahí, pero pues afortunadamente hemos tenido más trabajo, entonces, qué bueno. Pues sí, es complicado desplazarse, ¿no? Bueno, para aquellos que tenemos Alzheimer, ¿nos podrías hacer como el recuento de lo que hemos visto en programas anteriores para poder retomarlo con la independencia? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué? No, ¿Quién soy? De Alzheimer, ¿Qué hacemos entonces aquí? Sí. Claro, con gusto. Recuerden que ya incluso hablamos un poquito del proceso de la fundación de la Ciudad de México, hablamos un poco de estas culturas mesoamericanas y también, pues bueno, desarrollamos ahí algunos temas ya de la época colonial, que bueno, pues por la cuestión de la premura ya en los tiempos, se nos atrasaron las vacaciones, insisto que solamente deberían de ser una semana, pero bueno, ya está remitida mi queja, ¿no? Un bu del público, ¿qué? Por favor, un bu del público. Bueno, sobre todo fueron las muchachas del staff, ¿no? Y bueno, en esta ocasión, no está Ceci ahorita. En esta ocasión vamos a retomar un tema muy importante que seguramente ya los muchachos en sus aulas, los amigos profesores ya repasaron este tema. Y que bueno, vamos a ir desarrollando un poco, pues bueno, para ir avanzando y no retrasarnos un poco más con la temática y los temas en clase. Vamos a hablar sobre la independencia y posteriormente, pues bueno, vamos a retomar ya solamente un tema para abarcar el siglo XIX, ¿no? Estamos hablando pues de un momento muy interesante entre la política, la economía y consigo, pues bueno, toda esta etapa religiosa que ya después lo vamos a ver para el segundo programa, porque pues bueno, de ahí se van a desatar incluso pues todas estas correcciones que se van a desarrollar en la Constitución, ¿no? Recordemos que bueno, a partir de 1857, cuando Juárez pues bueno, desarrolla esta transformación en la Constitución política, pues bueno, incluso va a tener ahí una serie de conflictos, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, no voy a ahondar demasiado en ello. Entonces tenemos una etapa que no solamente va a iniciar con el grito de Dolores, sino que bueno, hay una serie de sucesos anteriores que van a poder permitir el franco levantamiento del pueblo y es solamente un sector, no fue prácticamente todo el pueblo de la Nueva España, porque pues desgraciadamente no estaba tan desperdigado la idea y el sentimiento sobre todo. Bueno, es que en la Nueva España ya había pues problemas, ¿no? Problemas económicos, problemas políticos, claro. y recordemos que siempre influye lo que pasa en otros lugares, en este caso en el viejo continente, la ilustración por como supuesto. Que retumba un poquito, ¿no? En estas personas de la Nueva España, en este sector de la Nueva España, y entonces
¿Qué es lo que se empieza a confablar, Claro, Juan? incluso si Susan me puede ayudar, ahí hay un esquema donde vienen las famosas reformas borbónicas. Si los amigos le pueden dar un vistazo y los amigos profesores nos apoyan con esta parte, pues bueno, hay una serie de características cuando llega la familia Borbón, descendientes de franceses, a dominar España. Estas familias, sobre todo, pues bueno, buscan retribuir todas esas antiguas ganancias que pertenecían a España en las colonias inmediatamente al reino, ¿no? Entonces fue muy complicado, sobre todo para aquellos dirigentes, líderes religiosos, militares y hacendados, empresarios de aquellos momentos, pues bueno, esta intervención con estas nuevas constituciones, porque pues para ellos no iba a redituar inmediatamente en una ganancia, sino al contrario, ellos estaban perdiendo también legitimidad política, económica y obviamente pues estaban viendo afectados sus bolsillos, ¿no? Entonces estamos hablando de que a finales del siglo XVIII pues se empiezan a desarrollar esta serie de cambios y bueno, precisamente pues uno de los emblemas incluso en nuestra ciudad, que es el Zócalo, ¿no?, lleva el nombre de la famosa Constitución de Cádiz. La Plaza de la Constitución lleva el nombre por la Constitución de Cádiz, la Constitución española, no la Constitución mexicana. ¿Sí? Eso hay que dejarlo muy claro. Y a partir de esos momentos, pues bueno, a finales del siglo XVIII, principios ya del siglo XIX, 1806, 1808 aproximadamente, pues empiezan a suscitar toda una serie de inconformidades, ¿no? Grupos políticos, grupos económicos, que obviamente pues al ver afectados sus bolsillos pues empiezan a poner ahí en tela de juicio pues si realmente es tan necesario seguir manteniendo pues la postura y el régimen autoritario monárquico en la Nueva España, o si de plano mejor pues aquí quítate que ahí te voy, ¿no? Entonces bajo esas circunstancias pues lo que van a empezar a desarrollar pues es el célebre movimiento de 1810. Así es, el famoso y conocidísimo 16 de septiembre. Creo que todos los alumnos pueden ubicar perfectamente bien a este personaje de Miguel Hidalgo y Claro, Costilla, por supuesto. pero hay otros personajes también importantes, ¿no, Juan? Claro, y sobre todo mujeres, porque desgraciadamente el papel patriótico, y la misma palabra etimológicamente lo menciona, es de padre masculino, ¿no? Se ha relegado el papel de las mujeres en los movimientos armados, en los movimientos sociales, hasta hace apenas 15, 20 años, cuando se empiezan a desarrollar investigaciones sobre ya biografías, sobre el papel de estas mujeres en las transformaciones sociales, pues es donde podemos empezar a releer y a reescribir consigo pues el papel de nuestra historia, ¿no? Porque pues bueno, también pues hay que mencionar papeles importantes como la misma Josefa Ortiz de Domínguez, una Leona Vicario, por ejemplo, ¿no? Dos mujeres que incluso pues bueno logran sobrevivir al primer etapa del movimiento de 1810 hasta 1813, que es cuando pues bueno desgraciadamente caen capturados pues los principales dirigentes, los iniciadores del movimiento, que es Hidalgo, Aldama, Allende. Y ellos, pues bueno, recordarán, son capturados, fusilados, incluso Hidalgo se le retiran todos sus cargos religiosos. Si en algún momento, pues bueno, por pura curiosidad les llama la atención ver cómo eran parte de estas degradaciones religiosas, pues bueno, ahí en internet pueden encontrar parte de esa información y realmente es algo tormentoso, porque incluso iba acompañado de castigos físicos, ¿no? De marcas que les ponían en las manos, de una serie de degradaciones que incluso pues iban a despojarlos, y también con ciertos atuendos religiosos que ya portaban en las graduaciones religiosas. Y consigo, pues bueno, empezamos a ver ya pues el punto final y climático de este movimiento, pues que era el asesinato y la decapitación, ¿no? Recordarán que las cabezas de estos dirigentes pues estuvieron exhibidas en la famosa Lóndiga de Granaditas, que ahí pues bueno, ahí viene la parte de la controversia hace algunos años con los famosos restos de estos personajes, que si realmente pues formaban parte de los verdaderos cadáveres, ¿no? Desgraciadamente pues no podemos tener la certeza, los investigadores lo han mencionado hasta más no poder,
de que pues desgraciadamente muchos de esos restos pues nadie los reclamaba inmediatamente, y además nadie le interesaba mantener el cuerpo de alguien que ya había estado pues involucrado en una persecución virreinal, ¿no? Por las máximas cortes. Entonces en esa circunstancia pues bueno, no podemos decir con certeza que realmente los restos de estos personajes pues se encuentren en el lugar donde dicen que se encuentran. Pues ya ves que ahí incluso en la manera de broma encontraron hasta restos de venados y del ciervo de la nación, ¿no? Entonces, pues bajo esas premisas, pues bueno, pues hay que seguir leyendo, hay que seguir investigando indudablemente, pero sí déjale ese tipo de papel a los especialistas, que son los restauradores y los antropólogos físicos, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos una etapa cumbre, una etapa culminante de este proceso, 1810, que inician estos personajes y que se da una causalidad muy fortuita, ¿no? Recordarán que incluso, pues bueno, la noche del 15, pues bueno, ya llegado a los oídos del corregidor que su esposa y demás compañeros pues se encontraban pues en pláticas subversivas, ¿no? Con el virreinato, pues fueron perseguidos, ¿no? E incluso pues bueno, esas llamaradas pues fueron llegadas a los oídos del corregidor, que incluso encierra a su esposa, le dice, no, pues ya quédate aquí porque esto ya se va a poner muy feo, ¿no? Entonces ahí viene lo del famoso mito del taconazos para que alguien lo escuchara, ¿no? Se acerca a uno de los sirvientes y le dice, ¿sabes qué? Avísale al cura porque pues ya nos cacharon, ¿no? Entonces córrale y pues ve a ver qué hacen porque pues ya ya no tardan en avanzarnos. Y rapidito, ¿no? Y rapidito. Entonces, pues de manera simbólica, pues bueno, como se hacían las llamadas en aquellos años, cuando sucedía algún siniestro, cuando había el deceso de alguien importante, cuando en algún momento pues se reflejaba alguna rebelión, pues se tocaban las campanas de las iglesias. Esa era la forma de alertar a la gente. De que algo estaba pasando. Exactamente. Entonces, pues la gente al congregarse a la iglesia, ahí es donde Miguel Hidalgo pues los incita al movimiento armado. Pero no es un ejército realmente construido, sino es la bola, literalmente. Son los campesinos, aquellos que deciden buscar en la figura del cura, pues esa redención, ¿no? Esa forma de escapar. ¿No? Incluso ya después va a venir algo muy curioso, que estaba leyendo hace poco, sobre el proceso de la esclavitud, que no en toda la Nueva España llegó a practicarse, pero bueno, eso ya lo vamos a tocar en el siguiente programa, cuando veamos una parte de la famosa batalla del Álamo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, inicia el movimiento, ¿no? Es un pequeño sector en esa región de Guanajuato, hacia Michoacán, por ejemplo, hacia la parte de Guerrero y de Oaxaca, pero es un sector mínimo. Sí, no es toda la Nueva España, ¿no? Y para que los chicos comprendan qué es lo que pasa durante todo este periodo de guerra de la independencia, ¿cómo entender cómo estaba México en ese entonces? Pues bueno, imagínate que ya en aquellos momentos pues ya había una etapa de libertad científica, empezaban a llegar algunos escritos, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Es este periodo de la Ilustración, que incluso pues bueno, durante ese siglo XVIII pues se da la famosa Revolución Francesa, ¿no? La toma de la Bastilla y demás momentos, que va a ser cumbre porque bueno, de alguna manera las ideas, los pensamientos son los que van a llevar a los actos, ¿sí? Y bueno, ya después de eso se va a enfocar las teorías comunistas. Pero lo esencial es eso, ¿no? Llegan las famosas leyes borbónicas, que se vuelve como la segunda característica y desentona, ¿no? Desarrolla todo este proceso. Y además, pues bueno, el abuso, como siempre, de los indígenas, de los grupos mestizos, de los grupos que llegan traídos por los españoles como mano de obra y que obviamente pues conforman la mayoría de la población. Tan solo lo mencionamos en un programa anterior, ¿no? En una de las principales epidemias de viruela, ¿sí? Pues se da un deceso de casi el 80% de la población, y aún así seguían siendo prácticamente la mayoría que los españoles que se encontraban residiendo en la Nueva España, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son parte de las preguntas, de las incógnitas que empieza a desarrollar consigo quién tiene realmente el verdadero poder y el equilibrio de las fuerzas, y es donde se desarrolla todo este periodo, ¿no? En una segunda etapa, pues bueno, le entra el quite, prácticamente una figura que va a resaltar a nivel mundial, que es José María Morelos y Pavón,
¿no? El generalísimo, el siervo de la nación, el verdadero siervo de la nación, va a ser el primero que redacta consigo qué es lo que persigue la independencia, qué es lo que consigue y como trata consolidar, por supuesto, ¿no? La identidad, Uh-huh. ¿no? Que es algo muy importante porque en aquellos momentos no estaba muy bien identificada, ¿no? Entonces, consigo se da una de las etapas importantes de este proceso hasta que desgraciadamente cae, ¿no? Hay una característica en el desarrollo cuando desgraciadamente José María Morelos y Pavón es tomado prisionero, que incluso después lo van a encerrar en el famoso Palacio de la Inquisición, que está muy cerca aquí en Santo Domingo, aquí en el centro histórico, también degradado religiosamente. Después lo van a llevar a Ecatepec para ser fusilado, y de hecho ahí pues se desarrolla después un museo de sitio muy interesante, porque este personaje incluso va a ser capturado por un capitán de aquellos años que se llamaba Agustín de Iturbide, capitán de Dragones de la Reina. Entonces, este personaje, recuerden que después, unos meses, casi 2 años después, se va a convertir pues en el personaje idóneo para desarrollar el momento climático de la consumación de la independencia. ¿Por qué no la celebramos? ¿Por qué solamente celebramos la parte del inicio? Uh-huh. ¿No? Porque bueno, desgraciadamente el papel y el perfil y que debería de ser, perdón, más importante este proceso, ¿no? Debería de ser como muchísimo más equilibrado, porque finalmente se da un inicio y se da un término que consuma el movimiento con la instauración, nos guste o no, de la monarquía mexicana, pero que da paso para la Constitución y consigo pues la conformación 2 años después de la República. Bueno, pero es que si aprendimos contigo por qué celebramos el 16 de septiembre, ¿no? Porque es esta fecha la que se elige, ¿no? Gracias a Porfirio Díaz y entonces ya se quedó pues como una tradición. Se cambia la celebración del 15 al 16 por el cumpleaños de este personaje interesante, ¿no? Que es Porfirio Díaz, exactamente. Muy bien, Juan, pues hay que aclararlas a las escuelas para que se pongan tristes, que no va a haber pases. Sí, hoy no vamos a tener pases, desgraciadamente. Es que ya lo convencimos de regresar, pero no lo hemos convencido de darnos pases. Es que escuelas, me voy a dar la queja, gracias por estar aprendiendo aquí con nosotros y con Juan. Gracias. Aquí en 360 grados de historia. La técnica 38 115 56 84 91 5 22 23 10 104 39 60 63 64 73 94 96 53 78 y las 6. Dice la técnica Sor Juana, recomiendo estudiar es que así se llama. Bien. Recomiendo estudiar nuestra historia analizando la vida de nuestros héroes y las causas por las que participaron en la independencia. Por supuesto. Técnica 94. ¿Podrían hablar un poco del papel que jugaron los criollos en la independencia y por otro lado sobre la situación económica que vivía Nueva España? Y técnica 5, si es el siervo de la nación con S o siervo con C de la nación. Tienen un poco de duda la técnica 5. Y la técnica 60, qué interesante, en serio que nos traslada a ese momento con su charla. ¿Qué te parece que retomamos lo de los criollos? Claro. Junto con la situación económica de la Nueva España. Por supuesto, porque pues bueno, uno de los personajes importantes que incluso era un criollo, pues era Vicente Guerrero. Recuerden que este personaje pues va a conformar en alianza, ¿no?, con Agustín de Iturbide, pues el ejército trigarante. Y consigo, pues bueno, la consumación del movimiento de independencia con los tratados de Córdoba. Y bueno, pues uno de estos personajes, precisamente que es Guerrero, pues le toca ya seguir las últimas secuelas del movimiento de independencia. Por eso incluso lo podemos encasillar como 3 movimientos diferentes, dirigidos por 3 cabecillas importantes, y que pues bueno, desgraciadamente el último caudillo que se encontraba vivo, ya aislado de alguna manera y solamente pues en el famoso estado que lleva su nombre, que es Guerrero, pues era él, ¿no?, Vicente, y que pues bueno, ve la oportunidad de acabar con el movimiento para que no pudiera ser infructuoso todos los antiguos sacrificios que habían realizado, que incluso si estimamos un poco en la cantidad de muertes, incluso la revolución también se queda corta. Digamos que incluso hubo más muertes en la guerra cristera que incluso en la independencia o que en la misma revolución,
¿no? Ya lo platicaremos más adelante. Pero bueno, Guerrero pues prácticamente va a ser el personaje, creo yo, que va a resaltar del movimiento. Los otros pues bueno, ya eran, bueno, y el mismo Morelos, ¿no? Pero los iniciadores pues prácticamente eran descendientes de españoles, ¿no? Ellos de alguna manera, incluso para poder darles una característica también muy especial, pues habían tenido la oportunidad incluso de estudiar, de acercarse a las letras, sabían leer, sabían escribir, entonces eso ya les daba una oportunidad incluso de sobresalir, no la mayoría de la población. Recordemos que incluso cuando hablábamos de las escuelas, de los conventos y demás, solamente estaba relegado ese papel a determinados sectores. Sí, algunos tenían el derecho a saberlo, como los colegios de indias, pero esos indígenas pues eran hijos de caciques antiguos, que obviamente por el linaje y la descendencia pues se les permitía tener este acercamiento al conocimiento y a la educación, pero el resto de la población prácticamente era analfabeta, ¿no? Y bueno, consigo pues bueno, se van a desarrollar esas características que en la economía pues bueno, van a ver afectados sobre todo los emprendedores, los hacendados de aquellos años, pues la pérdida de su desarrollo económico. Por eso también se inserta en el proceso de la independencia. Hay una característica muy interesante que incluso se desarrolla aquí en la Ciudad de México, que son las famosas conjuras de la profesa. La profesa fue un antiguo colegio de noviciados jesuitas y que se encuentra todavía también en pie, por aquí, ¿no? Afortunadamente. Por el centro. Exacto, ahí en la calle de Madero con Isabela Católica. Y ahí se reunían todos estos importantes personajes religiosos, militares, políticos, ¿no? Pues para desarrollar un plan de acción ante esas reformas borbónicas. ¿Sí? ¿Qué va a dar como resultado? Pues bueno, que en esas reuniones una mujer muy importante para la época colonial, que le apodaban la Güera Rodríguez, pues va a saltar a la luz pues a uno de sus amantes, que precisamente era Agustín de Iturbide, que ya conocía en algunas tertulias, algunas reuniones allá en Querétaro, y que pues bueno, pues resulta ser como el personaje idóneo, manipulable además, ¿no? Para poder pues dirigir a este nuevo reinado. Entonces, le presentan la idea, él acepta, decide apostar a una reunión con Guerrero, ¿sí? Se da el famoso abrazo de Acatempan, ¿no? Conforman el ejército trigarante, se unen, ¿sí? Y bueno, pues ya los ejércitos virreinales que estaban en aquellos años y bueno, los insurrectos, pues conforman pues prácticamente el mayor poder militar que había en esos momentos. Recordemos que en aquellos años, pues bueno, viene el proceso de la transición del último virrey, que es don Juan de Donojú, ¿sí? Y pues él prácticamente pisando tierras de la Nueva España, pues le toca firmar el Tratado de Córdoba. Entonces, pues no le queda de otra. Y bueno, desgraciadamente este personaje había venido con amenaza de muerte, que si no podía consumar la insurrección, acabarla, pues mejor que ni regresar a España porque lo iban a asesinar. Entonces pues aquí se queda y muere en la pobreza, fíjate, ¿no? Y bueno, pues de ahí se da la figura de este importante personaje, ¿no? De hecho, pues en la parte de la entrada del ejército trigarante, en la consumación para firmar el acta de independencia, se da exactamente ahí en ese templo de la profesa. Sí, ahí se firman, no son los caudillos, no son los héroes, no es el pueblo quien lo firma, sino todo es este sector político, religioso, militar importante de la Nueva España. Ellos son los que firman esa acta de independencia y ahí se establece, ¿sí? Una de las normas importantes que lo comentaba hace rato, lo vamos a retomar más adelante cuando hablemos de ese siglo XIX y junto con la batalla del Álamo, la esclavitud, ¿no? La abolición de la esclavitud, que no en toda en la Nueva España se había desarrollado, ¿no? Y consigo, pues bueno, en la instauración de Agustín de Iturbide. En la catedral incluso hay una pintura, hay una litografía más bien, sobre esa coronación, y ahí reposan todavía los restos de Agustín de Iturbide. ¿Por qué no está en la columna de la Independencia? Si también esa es la pregunta, héroe de la Independencia. ¿Por qué lo discriminaron? Sí, y digo, pues desgraciadamente muchos historiadores, muchos cronistas y personajes que se encargan de escribir la historia oficial, pues desgraciadamente lo han encasillado como un villano, ¿no? Aquí recuerden, muchachos, siempre hemos hablado de hombres y mujeres que toman sus decisiones, unas buenas, otras no, pero pues finalmente también son personas, ¿no? No, y que hemos visto también que
tanto políticos, religiosos y demás. Inclusive los héroes tienen como cosas buenas, pero también han tenido fallas. Por Entonces, supuesto. bueno, quedará en cada persona, ¿no? Juzgar quiénes hicieron bien y quiénes hicieron mal. Exactamente, ¿no? Y pues bueno, aquellos que son religiosos, pues solamente hay una persona que se encarga de juzgar eso, ¿no? Está en los cielos, ¿no? Pero bueno, bajo esa circunstancia, pues se da la coronación a este personaje. Desgraciadamente, pues bueno, no le dura mucho el gusto. No había dinero, ¿no? Los personajes que lo habían apoyado pues no querían ni siquiera soltar un peso. De hecho, Agustín Iturbide establece uno de los primeros billetes de México, que es prácticamente una especie de vale, ¿no? Lleva el escudo imperial, pero pues, es prácticamente un vale como si tú me prestaras y bueno, ya cuando haya dinero circulando pues yo te lo pago. Así era, porque prácticamente no había nada de economía, ¿no? Entonces, pues no se pudo soportar esta situación y bueno, ahí viene la segunda reunión de algunos de los insurgentes que habían sobrevivido, como pues bueno, Leona Vicario, ¿no? Que sirvió como una especie de corresponsal en la Guerra de Independencia, ya pues bueno, José Ortiz de Domínguez, ¿no? Y pues bueno, un Fray Servando Teresa de Mier y demás personajes para conformar el Congreso. Sí, que dijiste que las mujeres, que muy importante, pero nos tienes que platicar un poquito de Josefa y de Leona Vicario. Pero la técnica 73 te manda este comentario: los mestizos eran los habitantes nacidos en América y los criollos los nacidos en América, pero de padres criollos. Una palomita la técnica 73, ¿no? Sí, se sacan 10 en historia. De españoles, exacto. Sí. Técnica 94. En el ámbito nacional, ¿cuáles fueron los factores que influyeron en la independencia de México? Y la técnica 56. Felicitamos al antropólogo Juan Gómez porque nos traslada a esos momentos. Muchas gracias. Como que quieren hablarte bonito para que no se vaya y para que nos dé pases, ¿verdad? Entonces, problemas internos. Que son los ámbitos nacionales. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en la independencia de México? Pues bueno, los hacendados y la gente de dinero no quería soltarlo, ¿no? Los religiosos pues obviamente querían seguir manteniendo su élite, su estatus político y obviamente pues bueno, no soltar tampoco un peso, sino seguir recibiendo las limosnas, ¿no? Y obviamente pues bueno, en esa característica militar pues bueno, a ellos no les quedó más de otra que tratar como de solventar este desequilibrio. Por eso generalmente las primeras figuras de estos líderes de la independencia son militares, porque ellos eran prácticamente los que podían establecer ese equilibrio y consigo pues bueno, hasta cierta medida pues desarrollar pues los primeros años de libertad de esta nación, ¿no? Recordemos que bueno, se instaura la figura de Iturbide, no le dura mucho el gusto, no había dinero circulando, había mucha gente que ya se encontraba a disgusto, bueno, entre ellos pues estos todavía sobrevivientes de los primeros años de la independencia, que no ven de buen agrado la instauración de este personaje. De hecho ya de la parte de Sudamérica, Simón Bolívar también incluso empieza a desarrollar pues oye, pues qué pasó, ¿no? Iban bien, pero pues de repente ya como que se cayeron. Se desviaron. Sí, entonces, pues bueno, no le dura un poco el gusto a Iturbide, casi 2 años, se ve en la necesidad de abdicar, sale hacia Europa con amenaza de muerte, ¿no? Pero bueno, ante todo esta inestabilidad, que no había un líder, no había una figura importante que pudiera pues darle equilibrio y solvente y hacer solvente a la economía en aquellos momentos, pues amenaza con regresar, ¿no? Regresa y lo fusilan. Nada más. Sí, pues al personaje pues no lo apoya nadie. Pero hay una anécdota muy interesante, porque uno de sus amigos muy, muy allegados a él, que es Anastasio Bustamante, él sí recoge el cuerpo de Iturbide. Y gracias a él, pues bueno, reposa en la catedral, ¿no? Incluso Anastasio Bustamante después, en su testamento, porque pues él era muy allegado, tenía una cercanía muy importante con él, estipula que al momento de que muera, su corazón sea momificado y colocado junto a los restos de su amigo. Entonces, en la urna que se encuentran los restos de Iturbide, encontramos en la parte inferior una pequeña hornilla, y ahí se encuentra momificado el corazón de Anastasio Bustamante. En algún momento los restos de estos héroes, de lo que se pudo recoger, se encontraron en catedral, pero ya empezaban a pudrirse, a despedir malos olores.
Entonces vio la necesidad de colocar la columna de Independencia, que manda a desarrollar a Antonio López de Santa Anna, pero no se termina y solamente queda una base arquitectónica. Ese término de la base arquitectónica se llama zócalo. Que es el verdadero término, ¿no? Exactamente. Porque, por ejemplo, en el Zócalo, lo conocemos como el Zócalo, no hay un espacio, un lugar que sea eso, ¿no? El Zócalo, y tiene ese lugar. Entonces, el Ángel de la Independencia empezó siendo un Zócalo. Sí, y ya después, bueno, desgraciadamente Santa Anna no termina de aportarle los dineros para seguir construyendo la columna y se retira. Entonces no se llega a realizar ahí hasta Porfirio Díaz, ¿no? Entonces los restos siguen vagando, se quedan regresan otra vez a Catedral, ¿sí? Y después de ahí, pues hasta finales del siglo XIX, ¿no? Varias décadas después, hasta la columna de la Independencia actual. Pero el mote de Zócalo se queda porque solamente se construye esa pequeña base para el desarrollo de la primera, que no se termina, y pues es un mote histórico finalmente, ¿no? Y con esto, pues bueno, se da el salto a la República, ¿no? Se crea un congreso, todavía Guerrero en vida, pues incluso pues hay una de las primeras cámaras del Congreso que se desarrollan en Palacio Nacional. Desgraciadamente pues se incendia años después, pero ahí se firma ya el acta que nos rige como mexicanos, ¿sí? En ese Congreso en Palacio Nacional, y a partir de ahí pues bueno, se busca la figura de alguien importante, que es Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria unos años antes había sido pues capitán mano derecha del mismo Agustín de Iturbide, fíjate. Sin querer. Pues no, más bien queriendo, porque te decía que en la línea militar pues así siguen de alguna manera los rangos, ¿no? Y desgraciadamente pues bueno, los procesos no han llegado a capitalizarse de una manera positiva, sino han sido muy sangrientos, muchos conflictos, ¿sí? Muy bien. Entonces pues eso desarrolló parte de ese proceso. Bueno, pues se tiene que terminar el programa por el día de hoy, 360 grados, pero entonces, ¿cómo concluye la independencia y el próximo programa que veremos? Vamos a hablar ya los últimos años del siglo XIX para dar paso a la modernidad traída con Porfirio Díaz, y obviamente pues la instauración de importantes elementos como la universidad, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, y bueno, cómo se da ese salto pues a un periodo de guerras intestinas con la Revolución y la Guerra Cristera, que bueno, que son el resultado también de una serie de políticas como la Constitución del 57 de Juárez, hasta la de 1917 en una transformación, y finalmente esa división entre religión y política, ¿no? En la educación. Pues hay mucho que aprender, chicos, así es que no hay pretexto para que se queden con nosotros, bueno, el día de hoy, y también que nos busquen dentro de 15 días en este programa de 360 grados de historia aquí en DGS TV Aprendiendo, y a continuación no se duerman porque viene el movimiento, la sacudida de polilla o de... Ay, no, ¿verdad? Que somos jóvenes de la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Bueno, para que se animen un poquito, viene una gran sorpresa aquí en DGS TV Aprendiendo. Gracias, Juan. Gracias, Nick. Nos despedimos de 360 grados de historia.